Saludamos a la dirigente de UNTER, vocal criminal del Consejo Provincial de Educación, Marcelo Nervi. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, Raúl. Un gusto en saludarte y a toda la audiencia. Bueno, le contábamos a la audiencia que tuvo lugar el Congreso de UNTER. De alguna manera teníamos información que eh, podría terminar la conclusión que arribaron finalmente, pero también le contamos a la audiencia que, como es habitual, casi de protocolo para la UNTER, jornadas de largos debates, porque los posicionamientos internos marcan que todo el mundo quiere dejar en clara su línea de pensamiento, ¿no? Sí, es así. A veces eh, quienes no viven el mundo interno del sindicato no entienden por qué los congresos tan extensos y a veces, bueno, se trasladan los debates de las asambleas, de las 18 asambleas que tiene la organización al congreso, donde se fundamenta por qué cada uno de los análisis, en este caso, por qué un rechazo por un lado y por qué una insuficiencia por otro. Eh, y también en el análisis donde se coincide, inclusive en realizar un diagnóstico de la realidad, de la situación tanto provincial como nacional, la diferencia después es en ese debate de cómo se continúa, cómo más allá de la definición que tome el Congreso, que en definitiva es la definición de la organización gremial, cómo se continúa de acá para adelante, ¿no? Eso es algo habitual dentro de nuestra organización, y en esta oportunidad, por diversos motivos y situaciones que fueron trabando el Congreso, bueno, terminamos nuevamente casi cerca de las 3 de la mañana, como bueno, muchas veces es habitual, ¿no? Con esta resolución de declararla insuficiente esta propuesta, es continuar exigiéndole al gobierno que la mejore sustancialmente, porque en realidad le venimos ya anticipando al gobierno que realizar las propuestas de manera lineales y por agente y de la misma manera que la realiza con otros sectores, al sindicato docente no le termina de cerrar, y la necesidad de trabajar en alternativas para que podamos mejorar, teniendo en cuenta que hemos tenido en los últimos tiempos propuestas que son mensuales, ¿no? Ayer un poco analizábamos en la historia de lo que eran las discusiones salariales, cuando en los 90 o a comienzo del 2000 se discutía por año, después pasamos a discutir por semestre, después por trimestre, ahora ya discutimos mes a mes, ¿no? Como esta realidad de una proyección económica a nivel nacional, de una realidad que va cambiando tan abruptamente, tan rápidamente, nos lleva a que todos los meses estemos sentados viendo qué es lo que va a pasar al mes siguiente. Bueno, esos son los contextos que van cambiando y bueno, y que nos llevan también a discutir y debatir largas horas la realidad del sector educativo. Ujú. Digamos que, por lo que uno puede evaluar, las posiciones dentro de la discusión en el Congreso, algunos más proclives a ir a medidas de fuerzas contundentes y otro ir como morigerando la cosa e ir viendo sobre el terreno de qué manera se puede avanzar. Sí, es así. Bueno, tenemos sectores internos que han planteado el rechazo e inmediatamente la implementación de medidas de fuerza, y otros sectores que plantean una insuficiencia, entender que este aumento no es suficiente, no es lo que alcanza, no es lo que necesitamos, eh, pero también entendiendo que la necesidad de poder avanzar en poder modificar estas cosas es con el conjunto de los demás sectores, entendiendo que hay que construir una realidad totalmente distinta y que no sirve, digamos, sectorizar un reclamo en un contexto tan arbitrario, tan particular como el que tenemos, ¿no? Esos fueron un poco los argumentos que se argumentaron de ambas partes. Ujú. Para la síntesis de esto, Marcelo, es que se va a pedir al gobierno habilite una nueva paritaria o por lo menos algún ofrecimiento que mejore lo hecho hasta el momento, no medidas de fuerza y no paro por estos días. Exactamente, no hay medidas de fuerza, sí, la urgente convocatoria a paritaria eh, para la semana próxima, porque entendemos que la propuesta tiene que mejorar, la equiparación con lo propuesto para todo el resto del sector de los estatales. Entendemos que si hoy se está compensando porque el gobierno entiende que la oferta que ha realizado a los demás sectores no alcanza, tampoco alcanza para el sector docente.
Y sí hemos analizado, como te decía Raúl, puntualmente, y esperemos esto que el gobierno lo entienda, que lo entienda el ámbito de la función pública, que lo entienda el Ministerio de Educación, eh, que debemos discutir pautas salariales diferenciadas, y no significa que entonces le tienen que dar más a los docentes, sino diferenciadas. La composición del salario de la administración pública, del empleado público, es de la gente de la 1844 o de los agentes de salud, es distinta a la composición del salario del sector docente, la composición del recibo de sueldo, la estructura salarial del docente es distinta al resto de la administración pública. Y digamos, el avance escalafonario, la realidad de los trabajadores del sector de administración pública son distintos. Los compañeros y compañeras de administración pública, a través de sus representaciones, discuten cuestiones del escalafón, discuten cuestiones de ascenso y modificaciones escalafonarias. Nosotros no tenemos esa realidad, nosotros tenemos cuestiones, tres estructuras que son el cargo ejecutivo, el directivo y el supervisivo y nada más, y lo demás se mueve entre una estructura de antigüedad, por lo cual la discusión de si la propuesta es lineal por agente o por cargo a nosotros nos impacta mucho, y eso es algo que tienen que entender el resto del Poder Ejecutivo. Por eso estas discusiones que tenemos que volver a retomar para futuras negociaciones me parece que son fundamentales. Finalmente, Marcelo, después de aquel encuentro de la CTA con la CGT y esta movilización importante que hicieron por las calles de Viedma, ¿hubo algún grado de avance más en ese vínculo, en esa relación, o fue en aquella oportunidad solamente? No se ha podido avanzar más, lamentablemente no se ha podido avanzar más, digo, porque hay tantos temas tan importantes, digo, no solamente avanzar en un reclamo ante una modificación y un contexto que nos llevó a juntarnos. Creo que hoy poder discutir la realidad de nuestro sector de salud, por ejemplo, el IPROS, el funcionamiento de la obra social, hay muchos compañeros y compañeras realmente que tienen que pagar medicamentos de manera continua, de enfermedades crónicas, y están encontrándose con dificultades muy grandes, y me parece que hay temas que tenemos que abordar, tenemos que discutir. Cuando vos tenés un problema de enfermedad, la enfermedad no te pregunta si pertenece a la CGT, a la CTA, a UNTER o PCN o ATE. La verdad es que cuando tenés una dificultad tenés que ir a la farmacia a comprar, y a veces te encontrás con dificultades muy grandes, que los medicamentos se han modificado exponencialmente, y la realidad del salario es que ha quedado estancado. Entonces me parece que esos temas son los que deberíamos abordar. Siempre lo planteo, y creo que deberíamos trabajar fuertemente en eso, dejando muchas cosas de lado. Ojalá podamos retomar muchas de estas cosas, porque entiendo que la preocupación también la tienen los compañeros y compañeras que he conversado en algunas oportunidades de otros sectores. Así que ojalá podamos retomar este diálogo y este trabajo que veníamos haciendo de manera conjunta. Marcelo, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl. Un abrazo grande. Otro para vos, que estés muy bien. Ahora vamos con Marcelo Nervi, dirigente de UNTER.